Estamos siguiendo el estudio del libro de Lucas, para lo cual le voy a invitar a leer el Lucas capítulo 3, versículo 23, nos corresponde en el día de hoy. Lucas 3, 23, que lleva por título La genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. Jesús mismo, dice el versículo 23, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta ahí, por el momento, le quité una frase a un nombre, Mahalaleel. Ahí está correcta la pronunciación. Bien, hemos leído esta genealogía del Señor y el libro de Crónicas también tiene genealogías. A veces de repente quisiéramos saltarnos cuando llegamos a una parte de genealogías. ¿Y qué importancia tendrá un nombre allí en ese listado? A veces hay matrimonios que van a escoger un nombre bíblico y van a las genealogías para ver si el nombre está allí dentro de los nombres bíblicos o con un significado que tenga bíblico, algún nombre. El solo hecho de estar en la genealogía del Señor ya es suficiente. Es como que podríamos decir, ya su vida tuvo un propósito. Ciertas personas de aquí no aparece su historia en la Biblia, pero cumplió el propósito, el cual era tener una descendencia de la cual iba a venir el Señor. Hay un desacuerdo, entrando ya a tierra derecha de inmediato, entre el libro de Lucas y el libro de Mateo, que algunos lo ocupan para decir que estos dos libros, porque en Mateo aparece comenzando el libro de Mateo en el capítulo 1, aparece allí la genealogía del Señor también. Mateo 1 dice, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego comienza con Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá,
y a sus hermanos, y así sucesivamente, hasta llegar a Jacob, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí ya tenemos una diferencia de la forma en que se presentan estas dos genealogías, pero debemos decir de inmediato que no se contradicen, sino que se complementan. Hay un complemento allí. Si leemos las dos genealogías, si las comparamos, nos vamos a dar cuenta que no son la misma. No son las mismas. En algunas partes coinciden los nombres, pero en otras partes no coinciden. Y la persona que está comenzando a leer la escritura, esto lo puede asustar. ¿Por qué hay dos genealogías? ¿Por qué hay dos genealogías? Y decir de inmediato que estas genealogías tienen que ver, bueno, no lo descubrió uno en este año 2022, ¿cierto? Esta es una discusión de siglos, de años de otros hermanos que estudiaron y vieron y llegaron a una conclusión. Hay una de las genealogías que llega hasta María, y la otra genealogía está Lucas y Mateo, y la otra genealogía llega hasta José. Tenemos entonces la que nosotros estamos estudiando, que llega, como Lucas era un hombre no judío, él era un gentil, Lucas era griego, y lo dijimos en el capítulo 1, ¿qué es lo que quería demostrar Lucas? Quería demostrar al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, Y en la genealogía también él lo expone, porque el libro de Lucas presenta la genealogía del Señor llegando hasta en el versículo 38, llegando hasta Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta ahí llega la genealogía. Y la genealogía de Mateo se detiene en el padre de la fe, en Abraham. Allí se detiene Mateo. Así que Lucas, como un hombre griego, lo presenta como el Hijo del Hombre. También varias veces vamos a ver esta frase, Hijo del Hombre. Él quiere presentar al Señor no solamente hasta Abraham, sino que él va más atrás y llega hasta Adán, como leímos en el último pasaje. Así que en lo que estamos leyendo nosotros, la genealogía de Lucas, como decía, esto hay ya un consenso con otros libros también, que la genealogía de Lucas llega hasta María, pero en la genealogía no aparecen las mujeres, solamente iban por el lado paterno, pero llegando a lo que es María, dice, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí. Y podemos entonces llegar a esa conclusión, o se ha llegado a esa conclusión que yo también estoy de acuerdo con ella, que Elí y Matat eran los ancestros de María. Y ahí entonces vemos toda la diferencia. Y Mateo llega solamente hasta Abraham, pero él menciona dos personajes en el libro de Mateo. Dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo quería presentar Mateo al Señor? Lo quería presentar como el rey de los judíos. Y es como si mostrara las credenciales de nuestro Señor Jesucristo para los judíos. Ustedes tuvieron un gran rey, les está diciendo. Ningún otro rey se ha presentado como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues bien, el Señor Jesucristo es descendiente, es hijo de David. Y el otro patriarca que tenían ellos era Abraham. Lo consideraban, obviamente, el padre Abraham, y todas las promesas que se le hicieron a Abraham para el pueblo de Israel. Entonces Mateo lo presenta como el hijo de David, del gran rey de Israel, y como el hijo de Abraham, al que se les dio todas las promesas de que iban a ser una gran nación. Así que podemos utilizar la palabra legal, la legalidad,
En el libro de Mateo se presenta la genealogía de José, y en el libro de Lucas se presentaría la genealogía de María. Y ahí entonces podemos encontrar las diferencias que aparecen en algunos nombres, no en todos, porque como decía, varios nombres se repiten. La otra diferencia que está en la genealogía de Mateo y de Lucas: en Mateo aparecen mujeres, refiriéndose, como yo decía, no aparecen las genealogías judías, no aparecen las mujeres, pero son casos bien especiales y bien específicos que da para hacer un mensaje aparte de las 4 mujeres que aparecen aquí. Aparece Tamar, que fue la mamá de Fares, y nos dice en Mateo que Judá engendró de Tamar a Fares. Entonces ahí uno tiene que ir a la historia del Antiguo Testamento y ver que Judá tuvo una relación con su nuera. ¿Cómo se llegó a eso? La Biblia nos explica ahí en el libro de Génesis. Fueron muchas cosas las que sucedieron, pero Mateo quiere hacer énfasis en eso y da el nombre allí entonces de Tamar. Tamar se casó, se le murió su esposo, por el levirato entonces el hermano tiene que tomar a esa mujer, a Tamar, y el segundo esposo también murió, y el tercer esposo que venía, el hermano menor, Judá no se lo quiso dar, esperó un tiempo. Por lo tanto, Tamar pensó que iba a quedar sin descendencia, y para el pueblo de Israel que una mujer quedara sin hijos era terrible. Lo vimos en el caso de Elizabeth, cuando ella era menospreciada por no tener hijo y tuvo hijo en su vejez, un milagro. Bueno, Tamar no quiso conformarse con su realidad y se vistió con ropas de ramera y engañó a su suegro Judá. Y así entonces nace Fares. Y el nombre Fares también aparece en la genealogía de Lucas. También aparece allí, pero no nos dice lo de Tamar. Pero Mateo sí los dice, porque está escribiendo a judíos que conocían esta historia. También el libro de Mateo nos menciona a Rahab, y dice que Salmón engendró de Rahab, nuevamente mostrando allí otra mujer con un pasado. Ella había sido ramera en la ciudad de Jericó y la salvaron. Hay una historia bien bonita allí donde ella se identifica con un lienzo rojo y toda la ciudad cayó, menos el hogar, menos la casa de Rahab. Tuvo fe esa mujer, escondió a los espías, pero con la condición que la salvaran, porque ella había escuchado del Dios de Israel. Es una buena historia también. Hay personas que escuchan del Dios de los creyentes, del Dios de los cristianos, y quieren ver también su poder. Rahab, un buen ejemplo, ella quiso ver el poder de Dios. Yo sé que van a combatir con Jericó, van a ganar porque Dios está con ustedes, pero yo quiero salvarme. Y ahí entonces le dijeron que dejara esa señal, y un milagro, cayó toda la ciudad, menos el lado donde vivía Rahab. Y bueno, ahí nos explica entonces con quién se casó, un hombre llamado Salmón. Y Salmón aparece en el libro de Lucas. Así es, una vez un alumno me corrigió, me dijo, se equivocó, es Salomón. Pensaba que me estaba refiriendo a Salomón, pero es Salmón el nombre. Y Salmón tuvo de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth, otra mujer, y también dice Booz engendró de Ruth. Y estos casos los menciona el libro de Mateo porque, como decía al principio, le está escribiendo a judíos que sabían estas historias, que aparte de la historia, como uno podría decir, la historia oficial del pueblo de Israel, Dios no esconde nada. Los casos que he mencionado son casos que uno los quisiera esconder de su familia. Tener un antepasado que estuvo como ramera, o estuvo engañando a su suegro, o el caso de Ruth, que era una idólatra. El pueblo de Ruth quemaba a los niños, mataba a los niños para ver si tenían buena cosecha, si venía la lluvia. Eso eran los moabitas. Y el caso de Ruth es emblemático porque ella, después de
de perder a su esposo, se vuelve con su suegra, Noemí, a los campos de Belén. Y ella dice la gran frase: no me pidas que te deje, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Una mujer de fe. Y la otra mujer que menciona Mateo es la genealogía, y Lucas no menciona a ninguna de estas mujeres, pero menciona a los hombres, Menciona el caso de Judá, menciona el caso de Salmón, y menciona el caso de Booz, acerca de Ruth. Y el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No lo esconde para nada. Dios no esconde lo que pasó. Sabe que la historia, cuando quiere exaltar a una figura, a un personaje público, esconde todos sus detalles malos, como si no existieran. Y por eso es que después aparecen la biografía no autorizada de tal persona. Porque cuando alguien quiere hacer una biografía, esconde todos sus malas acciones, sus pecados, sus hechos que se avergüenza. Entonces dice, eso no lo pongan en mi biografía. Pero aquí Dios quiere mostrar todo lo que pasó y no lo esconde. Y todo para la gloria de Dios. ¿Y esto qué quiere decir con esta genealogía? Nadie podría decir yo no soy digno. Los personajes que hemos mencionado, bueno, el último no menciona su nombre. Dice que David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Solamente hubiera dicho de Betsabé, pero quiere decir Dios mostrar en su palabra lo que pasó allí. Betsabé estaba casada. Betsabé era una mujer comprometida, casada. David lo sabía. Sabía que su esposo Urías andaba en la guerra. Y él paseándose un día la vio bañándose. Y como rey se aprovechó de su autoridad política también. Y la mandó a llamar. Y Betsabé no se negó. Si hubiera sido otra persona, se hubiera negado, y lo más probable es que le hubiera costado tal vez la muerte, no lo sabemos. Pero ella no se negó y fue donde el rey. Así que vemos en la genealogía del Señor personas que pecaron, personas que hicieron cosas que nosotros, si hubiéramos escuchado en nuestra familia alguna de ellas, nos avergonzaríamos, si somos sinceros. Nadie quiere tener casos así en nuestra familia, nos gustaría que todo fuera perfecto dentro de la familia. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo en su genealogía? Cualquiera puede acercarse a mí. Estos son mis antepasados terrenales y cada uno recibió redención, cada uno recibió una segunda oportunidad, que nadie se sienta excluido de acercarse al Señor. He recibido a gente pecaminosa que incurrió en delitos, que incurrió en cosas malas que nos avergonzarían, pero yo los he recibido con los brazos abiertos y no me avergüenzo de tenerlos como antepasados en mi línea genealógica. Eso es lo que yo puedo ver allí en la genealogía de mencionar a Tamar, lo que cometió ella, a Rahab, su vida pasada, a Ruth, lo que hacía ella antes de llegar al pueblo de Israel, y el caso de Betsabé, que ni siquiera se menciona su nombre, menciona el nombre de Urías. Urías, un hombre justo, un hombre que cuando David lo quiso engañar, incluso lo emborrachó para que él se fuera y se acostara con su esposa, para luego decir que el hijo era de él. Ese era el plan de David. Imaginémonos, lo hemos explicado en otras oportunidades, si David hizo todas estas cosas, autor intelectual de un homicidio de Urías, y adúltero, entonces ¿por qué Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Eso lo dice porque toda la vida de David, las cosas buenas y las cosas malas, giraban en torno a Dios. Cuando él andaba en valle de sombra, también acudía a Dios, no como Salomón, que tenía lugares altos, que era pura idolatría de sus mujeres extranjeras, o el caso del rey Saúl. El rey Saúl, en el caso de valle de sombra, él acudió a la divina de Endor,
a la oscuridad de todo eso. Así que Mateo solamente llega hasta Abraham. Y otra diferencia, que Mateo comienza con Abraham y comienza a decir los hijos hacia abajo. Pero el libro de Lucas comienza al revés, podríamos decir. José, hijo de Elí, y desde José comienza hacia abajo hasta llegar no a Moisés, sino hasta llegar a Adán. Y cuando termina Adán dice Adán, hijo de Dios. Lucas quiere, como era un griego, Lucas era un griego, no era un judío, él quiere presentar al hombre perfecto, al Hijo de Dios, de toda la humanidad, el hombre más perfecto de toda la humanidad. Entonces llega en su ascendencia hasta Adán. ¿Cuál otra cosa que podemos destacar de la genealogía? Que el Señor con esto valida los primeros capítulos del Génesis, porque sabe que hay gente, se dice cristiana, no, estaba pensando cómo llamarlos, porque son escritores cristianos, ellos dicen que son cristianos, sus libros se venden en librerías cristianas, por eso hay que tener cuidado en las librerías cristianas lo que se vende, porque estas personas dicen soy cristiano, hacen libros que se venden en librerías cristianas, pero ellos dicen que los primeros capítulos de Génesis son leyenda. Y aquí no hay nada de leyenda, porque así como José, como Elí, como David, que aparecen en la genealogía del Señor, como Abraham, se presentan como personajes reales, también la genealogía presenta como real a Adán, presenta como real a Set, a Enos, a Mahalaleel, los presenta como personas de carne y hueso reales. Bueno, y estas personas que se dicen cristianas, teólogos liberales, dicen no, que una forma de explicar la evolución de una forma fácil. Entonces, por eso lo explicaron con esta especie de parábola de que nació Adán, Eva, los primeros padres, pero no, son personajes reales. Y el Señor los validó. Cuando se le pregunta acerca del matrimonio, del divorcio, él dice, en un principio no fue así, varón y hembra los creó Dios. Cuando le preguntan acerca del fin del mundo, de todas las cosas, él dice que será como en los días de Noé. Validó también el caso de Noé como un personaje real. Y en otro pasaje el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Validó también la destrucción de Sodoma y Gomorra como un caso real. Y cuando le piden señal, dice el Señor, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que el Señor validó todas esas historias que a algunos les parecen como fantasiosas, como fantasías, alegorías para explicar. No, el Señor es real. Y Pablo también lo consideraba real. En Romanos 5 aparece que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y ahí está refiriéndose a un hombre, al primer hombre, Adán. Adán, personajes reales. Así que en la genealogía de Lucas aparece Adán, aparece Noé también, y el caso de Noé, después que viene el diluvio, solamente Noé queda con su familia, en total 8 personas. Y toda esa generación murió, pereció bajo el agua. También es un caso real. En el día de hoy, de repente se encuentran bajo la tierra algunas ciudades, algunas cosas sin explicación, no saben qué función cumplían algunas cosas que se han encontrado. Y esto tiene que ver con aquella generación
Recordemos que fueron aproximadamente 2000 años. 2000 años. Una generación donde la gente no vivía 70 u 80 años. Vivían 600, 700, 800. Matusalén vivió 969 años. Así que las personas, si eran, por ejemplo, algún inventor, tenía muchos años para experimentar, muchos años. Y todo eso aumentó la maldad del hombre en la tierra, de tal forma que se destruyó todo. Y aparece aquí en la genealogía. Así que lo de Noé también fue algo real. Vamos al versículo 23, al comienzo. Decía, además, Lucas se le menciona como un historiador, y en este versículo, capítulo 3, verso 23, recién él va a comenzar con lo que es el ministerio del Señor. O sea, todo lo demás, desde aquí para atrás, era una introducción al ministerio del Señor. El bautismo comienza su ministerio, lo que fue, podríamos decir, el comienzo, pero aquí ya dice Jesús mismo al comenzar su ministerio. No quiere decir que antes de eso no haya hecho nada. Lo podemos ver en Juan, cuando él le dicen que no había vino, y le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. No había comenzado su ministerio, pero convirtió el agua en vino. ¿Por qué dirá como 30 años? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Significará algo eso? O no decir era de 30 años, sin lugar a dudas. Vimos en ocasiones anteriores, en Lucas 3, versículo 1, que aparecen años, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y todos los datos históricos que aparecen allí. Así que hay datos históricos, y en el Lucas 1 también aparecen en los días de Herodes, rey de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Son datos históricos con los cuales se pueden sacar años. Y dijimos en aquella oportunidad que en algún momento de la historia el calendario que nosotros tenemos ahora está equivocado, como 4 o 6 años, más o menos. Dependiendo del autor que uno lea, son esos años los que están desfasados. Pero lo que quiere aquí recalcar el autor Lucas, que si bien hay importancia en tener los datos exactos y las fechas exactas, lo más importante es la vida del Señor Jesús. Y dice, era como de 30 años, pueden ser 2 años más, 32, o pueden ser 2 años menos, 28 años. Ahí hay un margen, pero era como de 30 años. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 30? Aparece un dato en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, que lo vamos a leer. En Números capítulo 4. Números capítulo 4. Números 4, versículo 47. Dice, desde edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8.580. Y aquí nos está dando un dato acerca de los levitas, de la tarea que tenían que realizar y cuándo la comenzaban a realizar. ¿A qué edad? A los 30 años. Era una edad del comienzo del servicio de los levitas. Y el Señor, como cumplió en todas las cosas de su vida, Él cumplió, vino a cumplir la ley, no vino a abolir la ley,
la vino a cumplir. Y en estos detalles también, de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años. Era un comienzo de edad para que nadie tuviera la menor duda o lo pudiera cuestionar. Si él hubiera comenzado en su juventud, tal vez le hubieran cuestionado en alguna medida que no comenzó a los 30 años porque era una edad para comenzar el servicio. Y tenemos otros casos en la escritura que aparecen 30 años. Los tenemos, el caso de José, por ejemplo, en Egipto, luego de que es liberado de la cárcel y puesto como segundo a cargo de Egipto, él tenía aproximadamente 30 años. Y el caso de David también, cuando David comienza a reinar, también estaba rondando por allí los 30 años. Así que es una edad. ¿De qué nos habla estos 30 años? Es la edad más vital de la vida. El Señor comenzó allí su ministerio. Y una frase que me gusta también, las frases que podemos ver allí en Lucas, es la frase: Jesús mismo al comenzar su ministerio. Y en la frase, al comenzar su ministerio. Esa frase, al comenzar su ministerio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que todo ministerio, todo trabajo para el Señor tiene su comienzo. Tiene su comienzo. Yo recuerdo cuando el Señor me habló para predicar en la juventud, porque era medio vergonzoso. No quería, además, por una enfermedad, por un accidente, me daba un poco de vergüenza pararme frente a las personas con mi cuerpo un poco deteriorado. Pero el Señor me habló. Y cuando el Señor habla, tenemos dos posibilidades: obedecer o desobedecer. Y obedecí y comencé a predicar. Pero ya más adelante el Señor también habló de trabajar más las cosas del Señor. Y también, si uno está pendiente a todos los detalles, a todas las cosas que el Señor nos va mostrando, no tenemos que tener temor de adelantarnos o de atrasarnos en cuando comenzar, dice Jesús mismo comenzó al comenzar su ministerio. Todos tenemos un comienzo de un ministerio, un trabajo. La Biblia no habla de creyentes ociosos. Hay una parábola donde se habla de un siervo que fue negligente, que no negoció el talento que el Señor le había dado, sino que fue y lo escondió bajo tierra. Lo envolvió en un pañuelo. El pañuelo nos habla de tristeza, y allí lo envuelve, lo que el Señor le había dado, el talento, y no lo negoció. El Señor lo tomó y se lo dio al que había negociado sus talentos, y tenía 10. Señor, pero tiene 10. Y ahí el Señor dice: al que tiene se le va a dar, porque ese hombre había negociado lo que el Señor le había dado. ¿Cuál es la reflexión? Cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer, un ministerio. De ahí viene la palabra ministerio, el trabajo. En el día de hoy se ha tergiversado y hablamos nosotros en nuestro país en la política, los ministros. Pero los ministros no hacen todo el trabajo. Trabajan otras personas. Pero la Biblia, cuando se habla de ministro, es la persona que trabaja, tiene un ministerio, tiene un trabajo al comenzar su ministerio. Y ahí dejo la pregunta planteada: si el Señor te ha mostrado algo, si el Señor te ha mostrado que vas en una dirección, ¿ha comenzado tu ministerio? Otra pregunta puede ser: ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu trabajo a desarrollar? El Señor tuvo este ministerio 3 años o 3 años y medio, también dicen algunos. En 3 años y medio cambió el mundo con 12 personas, pero recorrió aldea por aldea, ciudad por ciudad, ciudades grandes, ciudades pequeñas, aldeas. No dejó ningún lugar sin recorrer.
y predicaba y sanaba y le decía la verdad a los fariseos y no descansaba. El Señor a veces le vemos en la cuarta vigilia de la noche, estaba orando a la cuarta vigilia de la noche, es el horario hasta las 6 de la mañana, un horario que todos estamos durmiendo. Los discípulos iban en la barca y a la cuarta vigilia de la noche el Señor se aparece. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana se aparece allí el Señor. Está orando en la soledad. Y también el libro de Marcos nos menciona que el Señor muy de mañana se levantaba para estar aparte y orar. O sea, estos son los 3 años o 3 años y medio de mayor provecho, su apogeo máximo. En el esplendor, el Señor lo entregó todo. Y sabe que un detalle muy importante que algunos confunden, el Señor no utilizó sus poderes divinos para este trabajo, lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. No utilizó sus poderes divinos para el trabajo, el ministerio que el Señor le había encomendado. Se le menciona que tuvo hambre, se menciona que tuvo sed, se menciona que iba en una barca, dormido. El Señor era un hombre perfecto, era Dios, pero también era un hombre perfecto, y como hombre también padeció. Lo mismo que nosotros podríamos padecer si trabajáramos de la manera que el Señor trabajó. Si tienes un llamado, ¿cuándo es el llamado? ¿Cuándo es la vez que vas a comenzar? Porque el Señor habla aquí, al comenzar su ministerio. En algún momento hay que comenzar el ministerio. No puede quedarse siempre en sueños. Hay gente que dice, me gustaría predicar, me gustaría enseñar, me gustaría salir a las misiones, me gustaría tener una clase, pero pasan los años y todavía está en el me gustaría y no avanza y se queda y se estanca. ¿Y qué pasa si el Señor le dijera, hasta aquí llegó tu vida? Estoy hablando de creyentes. Hasta aquí llegó tu vida. En el cielo no va a poder hacer nada de eso. En el cielo no haremos nada de las cosas que tenemos oportunidad de hacer. Y lo otro importante de la genealogía es que sirve como credenciales, podríamos decir, en la palabra que utiliza un autor, las credenciales. Lucas quiere presentar a todo el mundo quién es el Señor. Y por ejemplo, lo presenta en el versículo 32 como el hijo de David, hijo de David. Y las personas sabían que David había sido un gran rey en Israel, que había dejado un territorio grande. Todo el progreso y toda la paz que tuvo Salomón en su reino, que fue el reino más grande de Israel, fue gracias a las batallas que peleó David. Y por eso el Señor no lo dejó construir el templo. Tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo va a hacer. Y aún así, que no pudo hacerlo, David agradeció. Y en humillación dijo, ¿quién soy yo y mi familia para que se nos considere un hombre? Ahí vemos el corazón de David. Y también menciona el caso del versículo 34, el caso de Jacob. Jacob y sus 12 hijos, Jacob. Y también habían sido hechas promesas a Jacob. También se menciona el caso de Abraham y las promesas que habían sido hechas a Abraham. Que tu descendencia será grande, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y para nosotros como creyentes, nosotros somos aquellas estrellas del cielo. Por eso que Gálatas habla de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Pero también en forma terrenal, Abraham es el padre de los judíos, la arena del mar. Y también aparece Adán, que se le había dicho a Adán cuando ellos pecaron y salieron del jardín del Edén, se les prometió algo
¿Cuál era la promesa? Que de su descendencia iba a haber, leámoslo mejor en Génesis, porque la promesa de Dios allí es clara y a través de la genealogía también se valida esto que pasó allí. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y luego habla a la mujer. Si, como dicen aquellos teólogos liberales, esto es una fábula, una especie de leyenda para explicarnos de mejor forma, como si nosotros fuéramos de intelecto bajo, todo esto entonces quedaría invalidado. Pero el Génesis, los primeros capítulos son reales. Los 7 días de la creación son reales. Son 7 días y menciona día y noche, 24 horas. Estos mismos teólogos hablan de que para Dios un día son 1000 años, entonces fueron 6000 años de creación y cosas por el estilo. Hablan de por ejemplo, para congeniarse un poco con lo que es la evolución, dicen, no, es que en el Génesis 1, versículo 1 y Génesis 2 y Génesis 1, versículo 2, hubo una brecha de miles y millones de años, tal vez no sabemos cuántos años hay allí. Y por eso es que la Tierra estaba desordenada y cosas por el estilo, para poner allí dinosaurios y otras cosas. Pero la Escritura dice, en 7 días, bueno, en 6 días Dios lo hizo todo, el 7º día descansó, y al final dice, y vio todo lo que Dios había hecho, lo bendijo, y vio que era bueno en gran manera. O sea, todo lo que Dios había hecho en esos 6 días era bueno. No hay ningún indicio de destrucción o algo parecido. Así que eso de miles de años o millones de años o de la brecha es para, de alguna manera, tratar de involucrar a lo que es la evolución. Decir también que estos personajes son mitológicos, que de una forma para explicar el caso de Noé también fue mitológico, todo eso, hay que tener cuidado. Así que esta promesa se pudo cumplir en la figura del Señor, en la persona del Señor. Tu simiente, pondré enemistad entre ti y la simiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿No le llama la atención esa promesa? Porque la simiente sale del varón. En la genealogía también aparecen los varones. La simiente es del varón. Pero aquí dice la simiente de la mujer. Va a herir a Satanás, a la serpiente, en la cabeza, una herida mortal. Y la serpiente solamente le va a poder provocar una herida leve en el calcañar, en el talón. Y esto sucedió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la genealogía también, al mencionar a Adán, dice, vino a cumplir la promesa que se le había hecho a Adán. El Señor murió y dice que con la muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás, la serpiente antigua. Vino a cumplir las promesas hechas a Abraham, vino a cumplir las promesas hechas a David, a Jacob, y cada uno de esos personajes está aquí en la genealogía del Señor. Vamos a dejar hasta allí el estudio por el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.